Hermanos, muy buenas noches. Qué bendición poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Siempre es un desafío porque el programa del seminario generalmente es la segunda noche y la primera noche siempre hay tremendos predicadores y no pude estar, pero escuché que el mensaje del pastor Moisés ayer fue muy especial, muy inspirador. Y qué desafío hablarle siempre a la asamblea. Incluso esta reunión que tiene características diferentes, porque es básicamente una reunión de líderes muy específicos, casi todos pastores. Gracias. De hecho, teníamos pensado compartir un mensaje con un enfoque y hablando con una de las seminaristas que estaba preparando el programa, me hizo consciente que la mayoría de los que iban a estar iban a ser pastores, líderes de iglesias, misioneros. Y entonces eso nos llevó a cambiar un poco el enfoque de este mensaje, que lo hemos titulado Facilitadores del llamado de Dios. Y queremos utilizar como base el texto de Mateo 9, un texto que es lema de nuestro seminario. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, que la inspiró, pueda guiarnos en esta hora, que pueda aplicarla a nuestras vidas, a nuestra convención, a nuestras iglesias, y que tu palabra pueda glorificarse en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo y particularmente en nuestro país. ¿Cuántas dificultades? Problemas económicos, problemas políticos, guerras y amenazas de guerra, una moralidad que cada vez se corrompe más y ahora desde la institucionalidad amenazan la estabilidad de nuestras vidas y las personas están preocupadas, están cargadas. Y si fuéramos a preguntarnos qué es lo que más necesita el pueblo de Cuba hoy, si Jesucristo estuviera mirando, y sabemos que está mirando, pero si estuviera mirando físicamente y estuviera evaluando la realidad que estamos viviendo, ¿cuál sería el mayor problema que él vería y cuál sería la solución? Si nos ubicamos en este pasaje y miramos el corazón de Cristo, el Señor diría: lo que más necesita Cuba son pastores, misioneros, líderes, predicadores. Yo no creo que es casualidad que en el tiempo que nosotros estamos viviendo sea precisamente el momento donde más pastores hemos graduado posiblemente en la historia del seminario. Yo no creo que eso es casualidad. Yo creo que Dios está viendo nuestra necesidad. Y la necesidad más grande que tiene Cuba y el mundo es el evangelio de Jesucristo. Los problemas que tenemos en Cuba, los problemas más importantes, solo se van a resolver cuando las personas se entreguen al Señor. Y qué bueno que nosotros podamos tener obreros preparados para hacer la obra. Pero Cristo no solamente nos habló del problema,
Él también nos habló de la solución. ¿Cómo podemos tener más obreros? Dijo Cristo aquí claramente: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La responsabilidad de la iglesia es orar. La responsabilidad del Señor es enviar obreros. Pero me preguntaba, ¿hay algo más que la iglesia puede hacer después de orar? Y es precisamente la verdad fundamental que quiero compartirles en esta noche y exhortarles. Y la verdad es esta: los cristianos debemos ser facilitadores del llamado que Dios hace a nuestros hermanos al ministerio. Los cristianos debemos ser esos facilitadores, porque Dios está llamando, Dios está enviando, pero nosotros como iglesia pudiéramos o estorbar o pudiéramos facilitar el llamamiento de esos hombres y mujeres que Dios está llamando. ¿Quiénes deben ser facilitadores del llamado de Dios un poco más específicamente? En primer lugar, creo que deben ser las iglesias facilitadoras del llamado de Dios. Y les invito a buscar en sus Biblias también en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 13. Esta es una historia importante, trascendental ahí en la historia de la iglesia primitiva. La iglesia de Antioquía, la famosa iglesia de Antioquía. Dice el pasaje: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos en este pasaje cómo la iglesia de Antioquía, una iglesia insignia ahí en el Nuevo Testamento, estaba adorando al Señor, estaba orando, estaba buscando de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta a esa actitud? Dios llamó a hombres dentro de esa iglesia. Seguramente para esta congregación fue difícil, pudiéramos decir entre comillas, perder a Saulo y a Bernabé. Saulo y Bernabé eran las joyas de la corona de Antioquía. Bernabé es el primero que mencionan, Saulo es el último. Dios le habló a la iglesia de manera clara y le dijo a la iglesia: apártenme a estos hermanos para la obra a las que yo los he llamado. Y dice ahí en el versículo 13 que estos hermanos también, ayunando y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Y esa palabra que se traduce como despidieron aquí me llamó la atención, porque en griego viene de la palabra apolúo, que no solamente significa despedir, también significa soltar, significa liberar. En muchos lugares del Nuevo Testamento se utiliza esta palabra para decir liberaron a alguien, incluso liberar a un prisionero. Y me llamó la atención que no solamente la iglesia, pudiéramos pensar que los despidió, les dijo adiós, sino que los liberaron, los enviaron, los soltaron, les quitaron las cadenas y le dijeron: vayan a donde Dios los está llamando. La iglesia de Antioquía no se lamentó de que Dios le quitara a hermanos valiosos. Entendieron que era un privilegio que Dios llamara hermanos entre ellos para hacer una obra especial. Por eso, con gozo, los dejaron ir, los liberaron. Y nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿se debilitó la iglesia de Antioquía porque salieron Pablo y Bernabé? ¿Perdió calidad? No, este hecho inmortalizó a esa iglesia y fue una evidencia de que era una iglesia saludable y que viene a ser un paradigma para nosotros hoy, aún en el siglo XXI.
Hay una frase de Rick Warren que siempre me ha llamado la atención y él dice: la grandeza de una iglesia no se mide por los miembros que acomoda, sino por los miembros que envía. Y yo he comprobado eso una y otra vez. ¿Cuál es la actitud de nuestras iglesias hacia aquellos miembros de su congregación que Dios está llamando a salir, a capacitarse, a prepararse o a realizar una misión? Recuerdo en mi temprana juventud que había muchos menos estudiantes en el seminario, pero cuando un joven decía: yo tengo llamado a ir al seminario, eso era como una fiesta para la iglesia. Era como un motivo de orgullo, de satisfacción, y había un ánimo total a esos jóvenes para que salieran. Y sabían que salir no era regresar. Por lo general no ubicaban a ese seminarista en esa misma iglesia, era ir a otro lugar. Y eso lo comprobé en mi propia iglesia, la Segunda Iglesia Bautista de Santa Clara. Cuando sentí el llamamiento y lo comuniqué a la iglesia, los hermanos tenían tremenda alegría. En ese tiempo yo servía en muchas cosas. Era maestro de la escuela dominical, atendía el programa de visitación de la iglesia, dirigía cultos, chapeaba el patio, trabajaba con los varoniles. Me usaban en todo. Bueno, para ser honesto, no en todo, porque en el coro no me usaban. Me botaron del coro de jóvenes, pero yo estaba feliz porque en ese primer amor uno quiere servir en todo y en cualquier cosa. Y tal vez hubiera sido comprensible que la iglesia no hubiera querido soltar a un miembro útil, pero al contrario, aquella iglesia veía como un privilegio. Pocos años antes habían enviado al seminario a Luis Esteves, que en ese tiempo era el pianista de la iglesia y era el presidente de los jóvenes, y también lo enviaron. Y constantemente hablaban de su seminarista, y eso fue algo que a mí me impactó. Pero el otro año que yo fui al seminario enviaron a Dael, que era un gran predicador, un misionero. El otro año enviaron a Matiel y a Anexi al seminario también, que tenían un amplio trabajo en las misiones, en las casas cultos. ¿Está contento ahí, Matiel? Pero qué bendición, mis hermanos. Saben, era un templo pequeño, una congregación no numerosa, pero era una iglesia saludable. Y yo tengo una teoría. Usted puede tratar de probarla. Yo no he hecho un estudio científico acerca de esto, pero yo tengo una teoría. Por el tiempo que he estado en el seminario, los casi 25 años que he estado en el seminario de una forma u otra. Las iglesias más saludables son las que más seminaristas envían. Envían al seminario. Usted puede hacer el análisis que usted quiera, pero no solamente la iglesia, sino que en los momentos de mayor esplendor, de mayor avivamiento, ahí es donde Dios llama y las iglesias envían. Las iglesias deben ser facilitadoras. Deben entender que Dios tiene una obra grande, y si Dios llama a un hermano, lejos de pensar de que lo voy a perder y quién va a cubrir y quién va a hacer esa obra, que las iglesias puedan despedirlos, soltarlos. Indudablemente Antioquía fue una de las iglesias más saludables de todo el Nuevo Testamento, de un impacto increíble, y lo demostró facilitando el llamado de sus miembros. En segundo lugar, ¿quiénes deben ser facilitadores del llamado de Dios? Los pastores. Si vemos ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 4. 1 Timoteo 1 del 3 al 4 dice el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y dice Tito capítulo 1, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos que el apóstol Pablo tenía colaboradores, personas que trabajaban junto a él, personas cercanas. Y en estos textos
nos dice cómo cuando él iba a lugares y reconocía que había una necesidad, él enviaba y dejaba a sus colaboradores. Él entendía el llamado de Dios y no tenía la tendencia que muchas veces pudiéramos tener nosotros los pastores. Esa tentación a crear reinos centrados en nosotros. Pablo entendía que la obra de Dios es más grande que la obra de Pablo. Y por eso, en lugar de tratar de retener a sus colaboradores, como pudiéramos hacer nosotros, pudiéramos sentirnos seguros, pudiéramos sentirnos confiados de esas personas que nos están sirviendo. Algunas veces queremos tener asistentes a perpetuidad y no nos damos cuenta de que hay una obra más grande y que si Dios está llamando a esos hermanos a una obra más grande, tenemos que dejarlos ir. Y más que dejarlos ir, tenemos que animarlos a que vayan a cumplir con el llamado que Dios les hizo. Nuestro ministerio no se va a debilitar cuando esos líderes que nosotros hemos formado se vayan. Al contrario, se hará mucho más fuerte. Y quiero poner el ejemplo del pastor Omar López, que está aquí en esta noche. Hace un tiempo, en una reunión de la junta directiva, yo dije: no conozco la iglesia de Pedro Betancourt, nunca he estado en esa iglesia, pero el trabajo que está haciendo Omar López es digno de admirar. ¿Y saben por qué lo sabía? Por los estudiantes que habían mandado al seminario. Ahí tenemos a Roberto, que no está aquí en la convención porque tiene a su niña o a su niño recién nacido, pastor en Lajas. Tenemos a Odeimis, que está aquí, pastor en Jovellanos. Iglesias históricas, iglesias claves en nuestra convención, con un impacto en nuestro país grande. Odeimis y Roberto han sido de los mejores estudiantes que hemos tenido en los últimos años, académicamente, doctrinalmente, éticamente, ministerialmente. Y por eso en aquella junta, y ahora quiero felicitar al pastor Omar López. La gloria al Señor. Pero el ministerio que él hizo se refleja. No perdió impacto el ministerio de Omar. La iglesia y Omar han extendido su ministerio y están llegando a otros lugares a través de esos hermanos. Y damos gloria al Señor por eso. Me gustaría también honrar a mi pastor Pablo de los Santos, porque cuando le comuniqué que tenía un llamado de Dios, enseguida me animó, me exhortó a ir al seminario. Tienes que prepararte, tienes que seguir capacitándote. Y facilitó todo el camino para que yo pudiera llegar al seminario. Pero hay algo interesante. Por esas cosas que hace el Señor, mi primer pastorado fue en Tapaste, que fue la iglesia que envió a Pablo de los Santos al seminario. La iglesia que liberó, que dejó ir a Pablo de los Santos al seminario. Y terminé pastoreando su familia. Y cada vez que yo tenía que visitar o que iba a visitar a su mamá, era un deleite, que era miembro de la iglesia. Su papá no era cristiano. Y qué bendición cuando le hablaba del evangelio. Él me hablaba a mí de Décima y de Angelito Valiente, las controversias de Angelito Valiente. Y yo le hablaba de Jesucristo. Y además que era mi labor, mi deber pastoral, lo hacía con mucho gozo, porque sentía que era como que estaba pagando una deuda de gratitud con ese pastor que dejó su iglesia y fue a servir a otro lugar. Pastor, cuando tú envías a tus jóvenes al seminario y facilitas así el llamado de Dios, no sabes a dónde puede llegar ese joven. Incluso pudiera terminar predicándole a tu familia que dejaste atrás. He escuchado con consternación de algunos pastores que han tenido entrenamiento en seminario y después dicen: el seminario no es tan importante. Y de alguna manera desaniman a los jóvenes a ir allí. Prefiero pensar que no están evaluando el impacto y la bendición que fue el seminario para ellos. Tal vez no están reconociendo de que parte del éxito que tienen se lo deben a la preparación y limitan a aquel joven que Dios está llamando, aquel hermano que está llamando y que también necesita prepararse para hacer una mejor obra. Por otro lado está el mito de que los misioneros no necesitan prepararse tanto. Lo he escuchado muchas veces. No, la preparación más
más avanzada es para los pastores. El misionero puede no tener preparación. Déjenme decirle que en la Biblia tenemos al apóstol Pablo, que fue misionero y fue el hombre más preparado. Pero en el gran siglo de las misiones, en el siglo XIX, los que iban a hacer misiones estudiaban medicina primero, después estudiaban teología y salían al campo misionero. Y en el campo misionero escribían léxicos, diccionarios, gramáticas y tenían un impacto intelectual. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, un tiempo difícil en nuestra sociedad, donde hay una lucha, y aunque estamos un poco hartos de eso, pero es una realidad, hay una lucha ideológica y necesitamos estar preparados. Necesitamos tener herramientas apologéticas para defender la fe con dignidad. Los grandes hombres de Dios han sido hombres que se han preparado. Y aún aquellos que en algún momento no tuvieron una preparación formal, avanzada, han reconocido la necesidad de prepararse. Tal vez dos de los ejemplos más significativos que tenemos de personas que tuvieron grandes ministerios y que no comenzaron con una gran preparación académica, aunque fueron grandes autodidactas, fueron Charles Spurgeon y Dwight Moody. Sin embargo, ellos entendieron y apreciaron tanto la necesidad de prepararse que ambos fundaron seminarios que existen hasta el día de hoy. El seminario de Spurgeon está en Londres y el seminario de Moody está en Chicago. Porque aun cuando ellos no pasaron por el seminario, no dijeron, el seminario no hace falta. Así que si nosotros no tuvimos preparación formal, los otros no tienen que ir. No, aunque ellos no lo tuvieron, reconocieron esto es una necesidad. Y como pastores, animaron a otros a que recibieran esta preparación. Amados colegas en el ministerio, seamos facilitadores del llamado de Dios a nuestros hermanos. Y en tercer lugar, ¿quiénes deben facilitar el llamado de Dios? La familia. Podemos buscar allí en Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Hablando del apóstol Pablo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este es un pasaje que siempre me gusta y nos describe cómo fue que Timoteo se unió al equipo misionero de Pablo. Pasando por aquellas ciudades, oyó el buen testimonio que tenía este discípulo, que era un joven en este tiempo, un jovencito. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero tuvo que estar por sus 20, cerca de los 20 años. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo con esto, porque años después, en 1 Timoteo, ya después que había pasado un tiempo con Pablo, un tiempo de madurez, hasta el punto que Timoteo recibe el encargo de pastorear o de supervisar todo el trabajo eclesiástico de Éfeso, que era una gran ciudad. Todavía Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y ese término juventud significa una persona de menos de 40 años. O sea que cuando ocurrió esta historia, Timoteo era un jovencito. Y cuando Pablo pasó por allí, escuchó el testimonio de él, vio las cualidades, vio los valores que tenía, él lo tomó consigo y se lo llevó. Y me llama la atención que su madre y su abuela, Eunice y Loida, lo dejaron ir. ¿Saben ustedes que eso fue una decisión de fe? ¿Ustedes se imaginan si Loida y Eunice le preguntan a Pablo, ¿es seguro viajar contigo? ¿Tú crees que nosotros te podemos confiar a nuestro muchacho? ¿No será peligroso eso? ¿Qué le habrá dicho Pablo? No es tan peligroso. Cuando yo me convertí y estuve ahí en Damasco, querían matarme, pero no, me pude escapar, salí por el muro de la ciudad y todo salió bien. No, en el primer viaje te tengo que confesar que bueno,
Me entraron a piedra ahí en Listra y me sacaron arrastrando, pensaba que estoy muerto. Y estoy aquí vivito y coleando. Así que es seguro. Pero qué bueno que Loida y Eunice le dieron su bendición a Timoteo para que se fuera. A ese jovencito. No sabía a dónde lo iba a llevar la compañía de Pablo, pero sabía que Dios lo estaba llamando y que era un privilegio que él saliera. Ellos no pusieron obstáculos. La familia desempeña un papel crucial en el llamamiento de las personas. ¿Saben ustedes que se hizo una encuesta con 158 médicos misioneros? Y se quería explorar el origen y la motivación para ir al campo misionero. ¿Y saben qué arrojó esta encuesta? Que la principal motivación, la principal causa que dijeron estos misioneros fue la influencia de sus padres. En segundo lugar, tener contacto con otros misioneros. Y en tercer lugar, empatado, el llamado de Dios a servir a otras personas y el pastor que tenían en su iglesia local. Muy interesante, pero en primer lugar, la influencia de los padres. Hay padres que estorban el llamado de los hijos. Algunas veces porque quieren sobreprotegerlos. Algunas veces porque quieren ser protegidos. Y eso pudiera ser un estorbo en el llamado. ¿Nos recuerda aquel hombre que Jesús llamó y le dijo, sígueme? Y el hombre le dice, déjame enterrar a mis padres. Y el Señor aún así lo llama, sígueme. Hay padres que pueden pensar, ¿y si mi hijo se va? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a cuidar? Y le ponen carga a los hijos. Y le ponen a los hijos un sentido de culpabilidad que no les permite cumplir con su llamado. En estos días escuché la historia también, porque hay veces que las esposas también limitan el llamado de Dios. Escuché una historia que me dio mucha tristeza de un hermano muy fiel de nuestras iglesias, de una de nuestras iglesias, que tenía el llamado a ser pastor y él soñaba con ser pastor y quería ir al seminario, pero su esposa le dijo, no te apoyo. Si te vas me divorcio. Entonces imagínense qué iba a hacer. Y el hombre quedó toda la vida con el deseo de ser pastor. Porque su familia no facilitó ese llamado. Es importantísimo para responder al llamado de Dios tener la bendición de la familia. Eso es clave. Siempre recuerdo la actitud de mi madre apoyándome para que yo fuera al seminario. Cuando yo sentí el llamado, ella tenía ya 54 años, estaba jubilada por peritaje médico, vivíamos ella y yo solos en Santa Clara. Y por supuesto que ir al seminario, como era en aquellos tiempos, era salir y no sabes a dónde vas. Y lo único que sabías es que recibías, si las cosas estaban bien, un pase cada 45 días para venir un fin de semana, porque el resto del tiempo es estudio y campo misionero sin saber a dónde vas. Mi madre hubiera podido tener excusas para decirme, no te vayas, yo me quedo sola. Y la situación económica, ¿y cómo te va a ir? Pero le doy gracias porque era una mujer cristiana que me dijo, adelante, estoy contenta de que vayas al seminario, te apoyo 100%. Y no olvido esa madrugada cuando estaba saliendo de Santa Clara para La Habana, el primer día que iba para el seminario, me dio un beso con mucha alegría y viró la cara. Me parece que estaba llorando. Yo no quise verificarlo mucho, ni le he preguntado nunca. No me pareció que estaba llorando, no necesariamente de tristeza, por supuesto, que no quería separarse de su hijo, pero sentía el gozo. Y no solamente eso, nunca me dijo no vayas, nunca me dijo regresa, nunca me ha recriminado el hecho de estar lejos todo este tiempo, porque después que fui al seminario, lo más cerca que he vivido de Santa Clara es a 240 kilómetros. A poder cantar junto a nosotros este hermoso himno. Ven a luchar, quien puede ocioso, blancos
Agustín Betancur Acosta, pastor de la iglesia local, para que él nos despida en oración. Amado Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias por este programa. Gracias por la 111 Asamblea de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Especialmente quiero darte gracias por la palabra expuesta en este día. Gracias por el pastor Bárbaro Marrero. Gracias porque él ha hablado a nuestros corazones para que podamos entender la importancia que tiene, oh Dios de la gloria, de ser colaboradores de tu reino, soltando a aquellas personas que amamos, aquellas personas, oh Dios mío, que hemos dado parte de nuestra vida, para que, oh Dios de la gloria, te puedan servir, para que puedan ser parte de la extensión de tu reino en nuestra nación. Haznos conscientes de esta realidad, Padre, que nosotros como pastores, como familia, podamos entender, oh Dios de la gloria, el llamado de aquellos que están a nuestro lado y podamos ser facilitadores, colaboradores de tu reino, Señor. Gracias por la importancia de la palabra expuesta hoy. Ayúdanos a servirte, Padre, enfocados con una visión, oh Dios, clara, para que tu iglesia pueda crecer, para que las tinieblas puedan ser disipadas, para que tu reino venga pronto, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Oh Dios, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Recuerdo a los delegados, favor de recoger sus alimentos antes de ir para sus lugares de hospedaje. Que el Señor les bendiga. Tengan un feliz descanso. Y creo que tú has vencido.